Buenas tardes, queridos jóvenes del Centro Educativo El Aposento Alto. Les saluda nuevamente su profesora Leslie Cano. En esta ocasión vamos a realizar con el aula de tercero de secundaria el curso de razonamiento verbal. Y como menciona ya al principio, el tema que veremos el día de hoy es los textos o textos, ¿no? Vamos a ver qué es un texto, qué características presenta un texto y la estructura, pero no externa, sino la estructura interna que se presenta en un texto. ¿Y qué tiene que ver esto con el curso de razonamiento verbal? En los exámenes de admisión, recordemos que en el caso de aptitud verbal, se mide lo que es en este caso la estructura interna de los textos, donde se pregunta, por ejemplo, el tema, título, ideas principales, secundarias, y eso lo vamos a ver el día de hoy, explicando cada uno de estos conceptos y cómo reconocerlos en un texto. Sin más, empecemos la clase de hoy. Observemos atentamente la imagen. Es una imagen común y claro, vemos ahí como una imagen publicitaria, ¿no? Pero también reconocemos a este personaje que está ahí mencionándose. ¿Quién es ese personaje? Claro, ¿no? La mayoría de nosotros reconocemos que este personaje, o lo reconocemos sobre todo en los últimos meses, en el último mes de nuestro año. ¿Cuál será el mensaje que tenga esta ilustración? ¿Qué quiere decirnos el autor con este tipo de imagen? Muy bien. En este caso, en la imagen podemos observar, claro, un anuncio publicitario, quizá de Coca-Cola, pero este personaje que lo vemos ahí, los niños detrás, es común, ¿no? Santa Claus o Papá Noel, como le dicen. ¿Cuál será el mensaje de esta ilustración? De acuerdo a la imagen anterior que hemos visto, podemos decir que cada vez que se acerca una fecha importante, como por ejemplo, muchas personas consideran fechas importantes quizás el día en que nacieron, cumpleaños, quizás fechas festivas, como en el caso de la Navidad. En esos momentos nos convertimos en un ciclón de preparativos. ¿Por qué? Quizá porque se quiere la mejor comida, la mejor bebida, y por qué no decirlo también, queremos conseguir con todo ello los mejores regalos, ¿no? Sobre todo en esas fechas en las que se obtienen obsequios. Con pena debemos admitir que estas celebraciones se desvirtúan y también se convierten en mercantilismos puros, ¿no? Porque se ve más lo que es la parte comercial y se olvida de lo más importante. Lo principal que debe ser para estas fechas es compartir el amor fraternal, el amor con nuestras familias, seres queridos, y que realmente nos hace seres humanos. Esto pasa muy seguido y con muchas cosas, no solamente en este campo, sino también con muchas cosas en nuestra vida diaria. Quizás nos perdemos en detalles y olvidamos lo esencial. Por alguna u otra razón nos dejamos abrumar por problemas y olvidamos lo precioso de las pequeñas cosas, como por ejemplo el pasar tiempo con nuestra familia, quizá compartir un almuerzo pequeño o tener una simple conversación o charla. Muchas veces pasan desapercibidas estas cosas importantes y esenciales y debería ser lo mejor de nuestra vida, ¿no? Lo que podemos ver incluso en esas festividades. Este acontecimiento, esta situación pasa también cuando realizamos una lectura, cuando leemos. Y sobre todo en la clase que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con el texto o los textos. Muchas veces cuando empezamos a leer nos dejamos llevar por el cansancio, quizá la pesadez, que provoca el ver un texto muy grueso, recargado, o el pretexto de poner
al escaso tiempo como razón de que no podemos leer, no tengo tiempo para poder leer. Y si pudiéramos darnos nosotros ese tiempo para entender lo esencial de ese mensaje, ¿cuántas cosas podríamos nosotros aprender? Hoy, en esta clase, vamos a intentar hacer ese tipo de viaje en cuanto a poder comprender un texto. En la mayoría de exámenes de admisión, como se mencionó, en el caso de aptitud verbal, se realizan las preguntas en relación al texto con su estructura interna, ¿no? Son pocos también que vienen en cuanto a la estructura externa, pero más en aptitud verbal se pide lo que es la estructura interna del texto. Vamos a ver, para que no se haga muy recargado, quizás no poner pretextos el que no se pueda leer un texto. Vamos a empezar ese viaje el día de hoy con este tema de los textos. Empezamos con la definición de esta palabra, de texto. ¿Qué es un texto? Cuando hablamos de un texto, jóvenes, nos referimos al conjunto ordenado de ideas, y estas ideas están relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Por decirlo así, como un tejido que se va uniendo y forma al final una estructura, quizá una chompa, no una chalina, pero cada uno de estos hilos se van ordenando, uniendo entre sí. Lo mismo sería en el caso de un texto, las ideas que va planteando el autor. Cada una de estas ideas van en torno a un tema. Y también vamos a ver este término de tema que se refiere en cuanto al texto. ¿Qué características posee un texto? Bueno, en un texto podemos, por ejemplo, encontrar, y una característica principal, que da un mensaje coherente y ordenado. Si vemos simplemente palabras al azar, no hay una idea ordenada, no hay una idea lógica, entonces podremos decir que simplemente es palabras que vemos en un papel, no sería un texto. Para reconocer o mencionar que algo es un texto, tiene que tener esta primera característica: mensaje coherente, y a la vez también que un texto es ordenado. Otra característica que encontramos en un texto es que tiene intencionalidad comunicativa, tiene una intención. Es decir, la persona que crea ese texto, el autor, tiene una intención para con su público. Quizá lo esté dando para un público infantil, para un niño, así que tiene que utilizar palabras pues que vayan en torno a los niños, que ellos puedan comprender y entender, o quizá a un público más adolescente, ¿no? Entonces, la intención, en este caso, al tener la intención, no va a plantear las mismas ideas que quizás cuando uno, por ejemplo, conversa con una persona mayor, no se expresa de la misma manera. Igual cuando va a ir para diferentes tipos de edades, o incluso de repente la intención es solamente evocarse una idea negativa o positiva, sea para el campo de las mujeres o varones también. O sea, todo autor, al plantear o al escribir un texto, tiene una intención comunicativa. Otra característica del texto es que también presenta estructura organizada. Y nuevamente esto se relaciona con la primera característica de que tiene que ser coherente y ordenado. Es decir, sí, en un texto vamos a ver una estructura organizada. Empezando en este caso, como vemos al costado en la imagen, la organización textual. ¿Cuál es esa estructura organizada? Que presenta primero un título, una introducción en su primer párrafo. En los siguientes párrafos, del 2 hacia más, si tiene más párrafos, va a ir lo que es la parte del desarrollo de ese texto. Y en el último párrafo se encontrará lo que es la parte de la conclusión. Sea que repita las ideas anteriores, claro, con otras palabras, o un resumen de lo dicho anteriormente en el texto. Ahora, en el caso de los exámenes de admisión, hay textos que se ponen títulos y otros textos que no, porque lo que se requiere es que el estudiante, en este caso el que está postulando, llegue a extraer un posible título para ese texto. Y en la mayoría de casos solamente se ponen párrafos, ¿no? Serán 2 párrafos, pero no se pone el texto completo, simplemente fragmentos de algunos textos. Estructura que presenta los textos. Hemos visto ahí, por ejemplo, la estructura externa.
la que vimos anteriormente en la imagen. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que es la estructura interna. A la estructura interna. Vamos a esta estructura interna que primero es el título. Luego del título está el tema. Luego del tema vamos a identificar también la idea principal. Y una vez que buscamos la idea principal, podemos reconocer las ideas secundarias presentes en los textos. Bien. El tema. El tema es el asunto o problema descrito y explicado en el texto. El tema es el concepto que ha de desarrollarse utilizando diversos medios expositivos, como en el caso de la narración, la descripción, la explicación, etc. El tema se encuentra dentro del título y el título a su vez se encuentra dentro de la idea principal. Así que primero, cuando hablamos acerca del tema, va a responder a la pregunta, cuando yo leo el párrafo, el concepto de qué trata. ¿De qué trata? Entonces, ¿de qué trata el texto? El tema. No, en este caso no te va a plantear, o cuando vengan las preguntas de lo que es el examen de admisión, no te va a decir de frente, responde de qué trata el texto. No. Te va a decir cuál es el tema del texto, ¿no? ¿Cuál es el tema planteado? Supongamos. Entonces ahí yo tengo que, de forma mental, plantearme la pregunta de qué trata ese texto. O sea, lo que he leído, de qué me está hablando. Y eso sería el asunto o el problema que está descrito dentro del texto y explicado. Ya que este es el concepto que se ha desarrollado o que el autor ha utilizado diversos medios expositivos. Quizá el autor esté utilizando una narración, o sea, contarme una historia, una descripción de un personaje, de un paisaje, etc. O quizá una explicación que está a favor o en contra de algo. Recordemos que el tema, nuevamente, como se menciona, está dentro del título. Y el título dentro de lo que es la idea principal. Por eso vamos a reconocer también estos dos elementos presentes en el texto. Dos elementos importantes de la estructura interna del texto. Recordemos lo siguiente. En capítulos anteriores que hemos visto, por ejemplo en clases anteriores, como en el caso de las series verbales o términos excluidos, buscábamos un vínculo común de las palabras que nos hablan. Y lo mismo ocurría en el caso de oraciones incompletas o eliminadas. Lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es buscar ese vínculo presente en el texto. Después de hallar el tema, o sea, lo principal que debo hacer yo en el texto, una vez leído, identificar el tema. Después que ya identifico el tema, es recomendable que se halle la idea principal. Y luego, una vez encontrada esta última, se resume o modifique para hallar el título. Idea principal. ¿Qué es la idea principal? Se denomina así a la tesis o planteamiento central desarrollado por el autor en el texto. Dicha tesis puede consistir en la formulación de problemas, conceptos, definiciones, juicios de valor o críticas. Contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector y es el núcleo del texto en torno al cual giran las demás ideas. El descubrimiento de la idea principal se facilita gracias a la formulación de las siguientes preguntas. Mentalmente, chicos, tenemos que plantearnos estas preguntas. ¿De qué o de quién se habla principalmente en el texto? ¿De qué o qué se dice básicamente de eso? Y en el texto vamos a ver pues que se repite constantemente una palabrita. Esa palabrita la voy a ir subrayando, esa palabra que se repite constantemente. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la clave para poder hallar la idea principal. Y luego plantearme estas dos preguntas. ¿De qué se está hablando? ¿O de quién se está hablando? ¿Qué se dice de eso o de esa persona?
La respuesta concreta que encontremos a estas preguntas nos va a permitir ubicar y reconocer la idea principal, ya sea en la parte inicial, o sea, al inicio del texto, sea en medio del texto o al final del texto. ¿Cuáles son las manifestaciones de la idea principal? Bueno, en este caso, la idea principal se hace evidente en forma de tema, título o afirmación principal. Se va a reconocer, quizás esté escrito de forma explícita como una oración, al inicio, en medio o al final del texto, o puede ser también que lo encontremos de forma implícita, deducir a la idea principal. Pero ten en cuenta estas dos preguntas que se han hecho al inicio para poder reconocerla dentro del texto. El título. ¿Cómo yo reconozco un título? Porque de repente, como les dije, hay textos en los exámenes de admisión que no ponen el título. Entonces, ¿cómo yo lo reconozco, profesora? Primero tengo que tener en cuenta esta definición. Leamos atentamente, por favor, esta parte porque es esencial para poder reconocer el título. El título es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto. Un buen título debe ser informativo. Y en esto el título se diferencia con el tema. El título, recuerden bien esta palabrita, es informativo. El título informa sin ninguna explicación la cualidad genérica o la más saltante o resaltante del tema. Entonces, lo principal que tengo que hacer, ubicar el título, ¿sí? El tema. Luego que reconozco el tema, voy a poder también identificar el título y posteriormente estos dos puntos, tanto el título como el tema, se van a enlazar para ubicar la idea principal, ¿sí? El título, recordemos que es una frase o simplemente en una palabra, pero a diferencia de lo que es la idea principal, el título no lleva verbo conjugado, no lleva verbo. Idea principal. Este esquema, chicos, tenemos que copiarlo en nuestro cuaderno. Hemos reconocido que en la idea principal vamos a encontrar lo que es la tesis, el planteamiento, y esto, la tesis y el planteamiento, es decir, lo que formula el tema con las ideas desarrolladas por el autor, me va a dar lo que es la idea principal. Recuerda de qué trata y qué detalle se da de eso que se está hablando. El tema, recordemos que es el asunto descrito en el texto, de qué nos habla o simplemente de qué trata el texto. Título es la palabra o frase y muestra el asunto del texto. Recordemos una vez más que el tema me responde a la pregunta de qué trata el texto y el título, a diferencia de lo que es la idea principal, no lleva verbo conjugado, ¿sí? Para poder reconocer lo que es la estructura interna del texto. Muchas gracias, queridos alumnos, por la atención prestada. Vamos a enviar un video complementario para lo que es el tema del día de hoy. Y a la vez no se olviden copiar
el esquema final que está en este video en su cuaderno, lo envían al WhatsApp para poder ponerle su participación de la clase de hoy. A la vez que también enviar las capturas del inicio y final del video visualizado.